Modo Legislativo. El programa de la Secretaría de Profesionales de la Asociación de Personal Legislativo. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos todos en modo legislativo, compañeros. Este es el programa de la Secretaría de Profesionales de APL, el gremio que conduce Norberto Di Próspero. Mi nombre es Marcela Di Stéfano. Me acompaña en esta conducción el licenciado Esteban Nani. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás, Marce? Compañeras y compañeros, buenas tardes. Y está Leandro Greca también en mesa. ¿Qué tal, Leandro? Compañeros, compañeras, ¿qué tal? Buenas tardes. Complacido de estar acá. Ya van como 30 y pico de programa, ¿no es cierto? Esta nueva edición. Yo les agradezco a los compañeros que me hacen el aguante cuando se me dificulta un poco. Acá hay un equipo que es tan versátil que si falta uno se sigue, se agarra la antorcha y siguen adelante, ¿no? Por supuesto, sí. Estuvieron muy buenos los programas anteriores, los estuve escuchando, geniales. Bueno, del otro lado del vidrio tenemos en operación técnica a Nicolás Campo Amor, ¿qué tal? Nuestro operador. Está Facundo Paso en producción. Está llegando Víctor Holich, el secretario general de los ¿qué tal? A saludar. Me llama poderosamente la atención, como siempre le sube el precio y nos puede generar algún tipo de conflicto. Después de secretario general es una pausa que, bueno, ahí... Es la que se presta la... Yo le levanto el rango, yo vengo para levantarle el rango. Bien, y llega todo acalorado, pobre, con la camarita que por suerte vamos a tener para registrar este programa. ¿Qué? Está viniendo del acto del Día del Trabajador Legislativo, al cual asistimos muy la bien. Mayoría de los que estamos acá, algunos nos venimos un ratito antes para preparar el programa, Víctor se quedó hasta el final, pero bueno, escuchamos un discurso muy emotivo de nuestro secretario general Norberto Di Próspero y la celebración que se hizo en el anexo A, que después vamos a contar bien de qué vamos a estar hablando de eso seguramente. Bien, también están Fabiana Zanuti y están Analía Beccherini trabajando en redes sociales. ¿Qué tal, chicas? Está preparado nuestro licenciado en Relaciones Exteriores Internacionales, ¿Qué tiene en la Gonzalo. Gonzalo tiene una tablet hoy. Vino moderno porque él dice que está mirando, todavía está el conteo de los estados, sí, él está punteando todavía. Está con el poroteo. Lectores. Sí, sigue con el poroteo él. Después vamos a preguntar si existe la posibilidad que un lector se dé vuelta, porque en algún medio... tipo 3 de la mañana escuché esa versión que me parece, por supuesto, totalmente alocada. Lo que ha pasado, la verdad, no tiene nombre. El mundo es otro. Uno se levantó con esa novedad. De eso vamos a estar hablando, es excluyente el tema de la semana. Y tenemos un Los más especialista. ansiosos nos acostamos con esa novedad, digo, porque llegamos hasta el yo final del día. Aguantó hasta el final. Sí, claro, cuando ya el resultado era, bueno, categórico y lapidario en favor de Donald Trump. Ven, volvió Donald. Marce, ¿y si los oyentes quieren comunicarse con nosotros? ¿Cómo hacen? A ver, contame. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Somos Modo Legislativo. Noticias de la semana. Bueno, arranquemos con las noticias, no es mucha noticia, a ver, el concepto de noticia alude a lo nuevo, esto ya lo sabemos todos, pero bueno, vamos a un poco fijar la agenda con esto. En internacionales, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. El republicano Donald Trump se convirtió entonces en el presidente electo número 45 de Estados Unidos al obtener un resonante triunfo en unos comicios cuyos resultados realmente sorprendieron al mundo. Consiguió... Shocked the world. Sí, shocked the world. Consiguió 279 votos electorales contra 218 de la candidata demócrata Hillary Clinton. El magnate hasta venció en Florida y en varios estados clave. De esto vamos a estar hablando, repito, con nuestro analista internacional. Analista de temas internacionales. Él es de acá, es autóctono. Además, los republicanos ganaron la mayoría en el Senado y continuarán controlando el conjunto del Congreso estadounidense en el que el presidente electo Donald Trump podrá apoyarse en su gestión. En el ámbito nacional, el presidente Mauricio Macri felicitó al electo mandatario norteamericano vía Twitter. A las 9 del día de ayer dirigió un mensaje a Donald Trump en las redes sociales en la que dijo: espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos. Antes de eso, la canciller Malcorra también felicitó al presidente electo, aunque lamentó no ver una mujer tan capaz elegida para esa importante responsabilidad, en alusión, por supuesto, a la demócrata Hillary Clinton. Bueno, una ficha que se jugó la Cancillería, que vamos a ver cómo después vamos a retomar estas relaciones con Estados Unidos. Vamos a también charlarlo con Gonzalo. Bueno, parlamentarias. Prat Gay defendió el presupuesto 2017 en el Senado. De esto va a estar hablando Greca también. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, defendió este martes en el Senado el proyecto de la Ley de Presupuesto 2017, el primero de Mauricio Macri como presidente, y negó que el gobierno busque realizar un ajuste para reducir el déficit. Lo hizo en este caso
caso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Julio Cobos, de la UCR, a causa del viaje de su titular, Juan Manuel Abal Medina, del Frente para la Victoria, a Estados Unidos con motivo de las elecciones presidenciales. Prat Gay precisó que para el año que viene está previsto un déficit del 4,8% del PBI y una inflación del 16%. Bien, y en el ámbito gremial, la noticia más reciente, bueno, tiene que ver con Di Próspero consideró que en lugar de un bono la CGT debería haber pedido un doble aguinaldo. Esto fue una entrevista que la escuchamos el fin de semana por la periodista Ana Baiman, en el programa de Radio La Red, que se llama... FM La LED creo que es. FM La LED. Y bueno, el nombre del programa no me lo acuerdo, lo vamos a pasar seguramente el audio más adelante. Un poco lo que dijo Alberto ahí fue, bueno, tras una línea divisoria entre lo que es la dieta de los legisladores y el sueldo de los compañeros trabajadores legislativos, hizo una defensa encendida, por supuesto, del Parlamento como institución, y consideró que el bono de fin de año es como pedir una dádiva, y lamentó que ese fuera el único pedido que realizó el triunvirato de la CGT. Por supuesto, Norberto está enrolado en el MASA, como todos sabemos, el espacio sindical que conduce el compañero Omar Viviani. Sí, una reunión en la Unión Ferroviaria también esta semana. Hoy en el discurso que dio también con motivo de la celebración del trabajador legislativo, volvió a insistir con el tema de la defensa del Parlamento como institución y de, bueno, esta serie de ataques que hemos sufrido estos días, los legisladores, los trabajadores, y cuando el poder mediático se ensaña con alguien, sabemos que a veces no traza diferencias, y bueno, se mezcló todo en la bolsa. Se mezcló el aumento de la dieta con el tema del viaje de varios legisladores al país del norte para presenciar las elecciones. Bueno, se puso incluso una ONG bastante conocida, solicitó un informe pidiendo detalles de gastos. Poder Ciudadano, ¿no? Sí, agenda de los legisladores, tipo una investigación al mejor estilo Interpol, que realmente nos llama la atención y nos invita a la reflexión, porque trabajamos en el poder más representativo de la democracia, y cuando se le pega a un legislador o a un trabajador, se le está pegando al sistema en su conjunto, y nos parece que es muy injusto eso. Siempre hay que salir a defender las posiciones de los legislativos, que sin comerla ni beberla terminan... Seguro, y sabemos que es lo primero que se cierra cuando hay una dictadura, es el Congreso, así que realmente entendemos que son ataques que están fuera de lugar, pero bueno, seguramente persiguen un interés, y sobre eso tenemos que trabajar mucho, concientizando a los compañeros, mostrándonos como trabajadores legislativos ante el resto de la sociedad, y difundiendo la tarea que hacemos, que es mucha, y de hecho esta semana hubo mucha actividad parlamentaria que fue invisibilizada precisamente, claro, por el viaje de los legisladores a Estados Unidos. Sí, se transmitió una idea de un parlamento paralizado, ¿no? Sí. Lo cual, bueno, ahora vamos a demostrarlo justamente con nuestro informe parlamentario, que no fue así. Informe parlamentario. Bueno, vamos a arrancar con Leandro Greca, que nos trae sus noticias del Senado. Bueno, ¿Qué pasó en el Senado? Para contrarrestar estos intereses inconfesables de los que hablaba Esteban, ¿no? Y también poner en valor y visibilizar, dicho sea de paso, la tarea que desempeñó en este caso el Senado en esta semana, frente a los que sostenían que, bueno, no pasaba nada, no volaba ni una mosca. No fue tan así. No. De ningún modo. No hubo sesión, desde luego, pero hubo una frondosa actividad de comisiones, y aún más una frondosa actividad, una agenda cargadísima de reuniones de asesores, que como sabemos es la cocina previa antes de una reunión de comisión y antes del recinto, porque si pensamos en los eslabones que tiene un proyecto de ley, un proyecto de resolución, de comunicación o de declaración, bueno, es un proceso, ¿no? Están las reuniones de asesores, están las reuniones de comisión y está el recinto en última instancia. Perdón por esta digresión antes de meterme de lleno en la agenda. Nunca está de más aclararlo, porque no se conoce la cocina de la actividad parlamentaria, así que está bueno. Además de lo que señalaba en las noticias semanales Marcela, en torno a la visita del ministro de Hacienda y Finanzas, Prat Gay, y en la cual expuso sobre el presupuesto 2017, que ya tiene sanción parcial de la Cámara de Diputados. Cabe señalar únicamente que estuvo acompañado por los secretarios de Estado, Luis Caputo, y por el otro secretario de Estado, Gustavo Marconato, quien fuera también diputado de la Nación y que en su momento presidió la comisión, si mal no recuerdo, de Hacienda en la Cámara de Diputados. Con lo cual la agenda en este tratamiento del presupuesto de gastos de la Nación continuará el próximo martes 15 a las 11 con la visita del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el del Interior, Rogelio Frigerio. Así que esta es la agenda en torno a la discusión del presupuesto en el Senado. También cabe subrayar y destacar que obtuvo dictamen el proyecto de contratación público-privada tal como venía de
Diputados. Esto vale recordar, ¿no? En un principio existió una muy bien, como señalás. Tiene muchas reminiscencias también PPP. En otro momento hablaríamos de otros PPP en otros ámbitos de la vida pública, como los permisos precarios provisorios. Bueno, yo siempre metiéndome con la comunicación audiovisual, que es mi tema. Había unos programas de propiedad participada en la década del 90, no sé si se acuerdan. Sí. Eran PPP Ajá. A mí Muy me bien. suena brasileño, mira, PPP. Que muy bien. Bueno, obtuvo dictamen, entonces este proyecto que en principio había tenido sanción parcial en el Senado, que obtuvo modificaciones en diputados y nuevamente retornó al Senado, entonces va a salir tal cual había sido acordado en diputados, con las modificaciones. Esto surgió en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Infraestructura, Vivienda y Transporte, así que enhorabuena. Muy probablemente el próximo miércoles, cumplidos los 7 días reglamentarios, pueda ir al recinto y terminar convirtiéndose en una ley de la Nación. También se reunió la Comisión de Acuerdos, que trató diferentes pliegos del Poder Judicial. Ambiente, Defensa, Seguridad y Narcotráfico. En otra reunión plenaria trataron un proyecto del senador Irrazabal en torno a un régimen de reservas militares. También, hay un montón de actividades, economías regionales. Contó con la presentación. Economías regionales sigue muy de cerca el tema de las pymes, el tema de la economía social y el tema, desde luego, de las economías regionales. En este caso fue el tema pyme central. Sabemos que es un sector muy, muy castigado por la crisis económica, y la disertación se llamó del siguiente modo: las pymes, el factor trabajo y la tributación, a cargo del doctor Juan José Rodríguez, presidente de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y también disertó el doctor Eduardo Vázquez, miembro de la Comisión de Impuestos, también del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Hubieron menciones Sarmiento, que es la máxima distinción que entrega el Senado de la Nación, en este caso al doctor Facundo Manes, un neurocientífico. Es asesor ad honorem de María Eugenia Vidal en el área de educación. Ajá, que también, si mal no tengo recuerdo, formó parte del equipo del equipo que operó a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sí, creo que sí. En verdad, el que no opera, exactamente. No opera, formó parte del equipo. No opera médicamente. Se rumorea, perdón, esto es en off, ¿no? Pero se rumorea que va a encabezar. Apagamos la luz. Sí, se especula con que puede llegar a ser candidato. A ser candidato para las legislativas bonaerenses. Cabeza de lista. También la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria organizó una reunión entre los senadores del Grupo de Amistad con Rusia y una delegación de la Federación Rusa encabezada por el senador, a ver si me ayudan, Sergei Kataradov o Kalashnikov. Desconozco, mire. No importa. Estos son un poco la agenda internacional del Senado. Y también, esto ocurrió en diputados, pero también me interesa señalarlo. La Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual brindó su informe de gestión, porque se le termina el mandato a la actual defensora Cintia Ottaviano en estos días, con lo cual brindó un informe de gestión y asistieron diferentes diputados, entre ellos Eduardo Seminara, Liliana Masure, también asistió quien fuera decana y ahora es concejal de La Plata, de Florencia Santut. Una actividad muy importante en el auditorio, insisto, del anexo de la Cámara de Diputados. Esto, si bien no forma parte del Senado, me permito introducirlo porque es un tema que seguí con atención, habida cuenta de mi tarea como legislativo. Y el tema comunicación a él le interesa, el tema medios, comunicación, obviamente. Esta es un poquito de la agenda, había un montón de cosas más. Nosotros no seguimos la reunión de asesores porque si no... Presupuesto, ¿cuándo se termina votando entonces? No tengo ¿Fin de noviembre? Nosotros tenemos que tener presente lo siguiente: si el martes 15 viene estos ministros, siempre en el Senado se cumplen religiosamente los 7 días reglamentarios, con lo cual estaríamos hablando del miércoles 23 de noviembre, una fecha tentativa. Me parece que escuché que va a venir también el ministro Esteban Bullrich, o yo estoy equivocado. Ahí también, porque hay un recorte para universidades. Muy probablemente haga ya convocatorias de sesiones extraordinarias, porque como todos sabemos, el 30 de noviembre termina el periodo ordinario. En diputados también pasó. A ver qué pasó en diputados. El día martes, hubo varias reuniones de comisión. Se reunió la Comisión de Agricultura y Ganadería, la Comisión de Familia. Destaco la reunión de Familia porque se emitió dictamen favorable al régimen de protección a las víctimas del delito. ¿Sí? El martes a las 16:30 se celebró la reunión de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ese es el nombre completo, en la que obtuvo dictamen favorable este régimen de protección a víctimas del delito.
El dictamen está basado en proyectos presentados por los diputados Sergio Massa y Graciela Camaño del Frente Renovador y por un proyecto que también presentó la diputada que preside la Comisión de Familia, la jujeña Alejandra Martínez de Cambiemos. El dictamen lo que pretende es resguardar el derecho de las víctimas en los procesos penales mediante una serie de medidas que incluyen la representación legal gratuita. No fue lo único que se dictaminó, también una reforma del artículo 119 sobre abuso sexual, artículo 119 del Código Penal. Y bueno, estuvieron unidas todas las mujeres de todas las bancadas políticas, ¿sí? Lo firmaron, dictamen que firmaron, estaba también presente la diputada Diana Conti, Emilia Soria, del Frente para la Victoria, bueno, las diputadas de Cambiemos, por supuesto. Al final se sacaron una foto retratando esa unidad. Victoria Donna también estuvo presente. Enhorabuena. Sí, excelente iniciativa y ojalá tenga respaldo en el recinto para obtener la sanción. También comenzó la discusión en la Comisión de Legislación General sobre el proyecto que limita las comisiones en las tarjetas de crédito y débito. Sí, el que viene del Senado. Así es, esto fue en el día de ayer. Es una reforma del artículo 15 de la ley 25.065 y está pautado un plenario de las Comisiones de Legislación General y Finanzas que emitirá dictamen el próximo martes, ¿sí? Lo que se hizo este miércoles es empezar el debate en la Comisión de Legislación General exclusivamente, presidida por el diputado Daniel Lipovetsky, y expusieron funcionarios del Poder Ejecutivo, dirigentes de la CAME y de la Cámara Argentina de la Tarjeta de Crédito y Débito, en el marco, bueno, como dije antes, de esta reunión plenaria en la que se desató una discusión áspera entre los legisladores del oficialismo y de la oposición, porque bueno, el proyecto que viene con la sanción del Senado establece una reducción en la comisión de las tarjetas de crédito que cobran los comercios desde el 3 al 1,5%, mientras que la tarjeta de débito sería 0. ¿Sí? La reforma que propone muy activa los representantes de la mediana y pequeña empresa. Sí, Osvaldo Cornida, estuvo el presidente presente y bueno, uno de los ejes de discusión fue justamente la posibilidad de que la reducción de aranceles solo se aplique a las pymes y no a todos los comercios en general, lo que modificaría la iniciativa votada en la Cámara Alta y extendería la discusión del tema. Por eso el contrapunto entre oficialismo y oposición. En principio, el martes que viene habría dictamen y bueno, esperaremos el tratamiento en el recinto a ver cómo sale eso. Me estaba acordando que en el Senado, en la Comisión de Industria, estuvieron de la UIA, representantes de la UIA, Funes de Rioja y Seco. Y bueno, ahí se planteó el tema de, bueno, lo que se vio esta semana, que van a reemplazar, por ejemplo, tema computadoras, por la producción de computadoras por importación. Bueno, después les voy a charlar un poco de cómo... Interesante cómo viene el comercio exterior con el nuevo escenario global, ¿no? Interesante. La verdad. Aparte, la gente de la UIA realmente no... Hablaba de provincias que hicieron bien los deberes, provincias que no lo hicieron bien. La verdad, muy llamativa la posición de la UIA, me llamó especialmente la atención. Y además no quiero dejar pasar, disculpame Marce, que además de la actividad parlamentaria propiamente dicha, estamos celebrando la Semana del Trabajador Legislativo, un poco lo adelantaba Víctor el jueves pasado. Bueno, se desarrollaron desde el lunes hasta el día de hoy varios eventos, un homenaje al doctor Juan Estrada el lunes pasado en el que participamos en la organización junto con la Secretaría de Cultura, un acto muy emotivo que bueno, seguramente en algún momento lo vamos a traer a Juan para que nos cuente toda su experiencia parlamentaria acá, recordado secretario parlamentario del Senado que a fin de año estaría jubilándose con todos los honores. Y bueno, también hubo una exposición de artistas plásticos y hoy el acto central que era la choriciada en el patio Malvinas del anexo A de la Cámara de Diputados. Ahora después decimos a Hollis que se sume y nos cuente un poco, porque aparte seguro que trajo una torta por el Día del Legislativo, porque es nuestro secretario general. Porque se quedó hasta el final. Secretario general de profesionales. Claro, el secretario general de profesionales seguramente va a traer algo para convidar. Bueno, vamos a una tanda, vamos a escuchar Chaco por Ilia Kuriaki. Internacionales. Bueno, ya se sumó a la mesa Gonzalo. ¿Qué tal, Gonza? Hola, ¿cómo andás, Marce? Hola a todos. ¿Cómo Tenemos están? mucho de internacionales, así que la columna la vamos pasó? a transformar. Y algunas cositas, ¿viste? Anduvieron pasando en el continente. Además de la columna, que bueno, la vamos a sustituir un poco la columna con una entrevista que tenemos ya a nuestro invitado en mesa. ¿Vas a poner la cortina de entrevista? Ahí va. Bueno. Ahí está, muy lindo. Bueno, bárbaro. Estamos con Matías Shapiro. Martín Shapiro. Martín Shapiro, perdón, Martín. Shapiro, además. Dale, decilo vos. Dale. Martín Shapiro, analista internacional, Bien. Abogado de la UBA, profesor de Derecho Constitucional, alto tuitero, bastante popular. ¿El Twitter es? ¿La cuenta es? Más Anestesia. Más arroba Anestesia. Más Anestesia. Me encantó. Escribe en Revista Panamá, Bien. es un analista internacional joven que se está posicionando y nos pareció interesante su postura respecto a las elecciones en Estados Unidos. Ha escrito un par de artículos muy recientes sobre el tema y bueno, queríamos invitarlo para que nos dé su opinión
y su visión sobre este fenómeno que todavía nos sorprende a todos. ¿Qué tal, Bienvenido, Martín? Bueno, gracias por la invitación. Bien, ¿todo bien? Bien. Yo estaba leyendo esta nota de Panamá que él me está mencionando. Mira, vos decís que Trump es la ilusión de volver a un pasado irrecuperable y de reconstruir un capitalismo cómodo. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, Bueno, ¿qué nos querés decir? ¿Qué se presenta? Cuando hablaba del capitalismo cómodo, digo, la hipótesis en algún punto es que creo que el bienestar de la posguerra y que en el cual se forjó mucha de la clase trabajadora norteamericana y en el cual se forjaron esas ilusiones de progreso, probablemente no sea un modelo que pueda ser repetible. Y entonces creo que cuando él habla de la homogeneidad social, de la homogeneidad racial, que lo decía más veladamente, pero lo decía mucho más claramente que cualquiera antes que él, y cuando habla también de un comercio mucho más regulado, intenta una regresión que en términos de las fuerzas productivas no creo que sea posible, aún si pudiera hacer pasar las medidas que propuso durante la campaña muy poco de forma muy poco precisa. Las medidas que propuso no era muy claro cuál va a ser el impuesto, cómo va a ser la relación con China, cómo va a ser la relación con México, pero creo que en un mundo de cadenas de valor integradas es muy difícil plantear restricciones comerciales enormes en el mayor en el que es el mayor mercado de consumo. Claro, esa es una buena, quizás la lectura más interesante que se ha hecho al respecto, ¿no? Un candidato del cambio asociado al pasado. Curiosa ironía, ¿no? Pero él representaba, para quienes en Estados Unidos tienen muy aceitado todo lo que son las encuestas posteriores a la elección. Las encuestas previas están tan decadentes como en Argentina, pero las posteriores tienen una defragmentación muy interesante del voto, y el 88% de los que votaron a Trump lo hicieron por el cambio, porque representaba el cambio, y al mismo tiempo porque representa, como bien plantea Martín, la posibilidad de volver a un estado de bienestar y a un posicionamiento internacional de Estados Unidos que ya no, a un pasado industrial que ya no es tal, ¿no? Curiosa esa contradicción. Sí, y además es interesante porque plantea, como lo plantea desde el Partido Republicano, si bien en el discurso de Trump, por lo menos en el inicial, no estaba tan presente, hay un intento de revitalización industrial que viene acompañado de una demonización del Estado. Que bueno, siempre ellos el punto de fuga de eso ha sido el complejo industrial militar y la industria de la defensa, que por cierto las acciones han subido mucho, pero difícilmente pueda generar grandes obras de infraestructura como ha prometido, si además hace una baja de impuestos masiva como también ha prometido. Entonces, creo que es muy complejo pensar cómo Trump va a cumplir con las expectativas que generó en la campaña y cómo podría encarar aquello. Entonces, sí me lleva a algo que decía Dani Rodrik en el shock post electoral, que es: económicamente es muy difícil que sea tan radical como prometió, entre otras cosas porque es imposible que esas medidas se complementen. Ahora, cuando eso no pase, difícil es la agenda, porque probablemente la carta más fuerte sea la racial y la social y el intento de homogenización social. Digo, Claro, ¿cómo arrastra las bases hacia una nueva legitimidad si la inicial la pierde en razón de que no incursiona en las políticas públicas que prometió, ¿verdad? Claro, hoy lo vemos muy moderado en el tono, con Obama, con Hillary, a la que dijo hell of a fighter en el discurso de triunfo, pero creo que si en lo económico no levanta, y además si toma medidas como en el antecedente inmediato que tenemos de los republicanos, que fue George Bush, de baja de impuestos masiva, que en vez de encontrarse un contexto de superávit como tenía Bush cuando recibió, va a tener un contexto de déficit. Bueno, si hay problemas económicos, creo que va a volver la carta de la división y de la polarización, que además en los lugares del mundo donde se está aplicando está siendo muy exitosa. Quiero decir, uno piensa en Israel, en la Turquía de Erdogan, en Hungría, e incluso los candidatos que pueden ganar en Francia, y es una carta que... Bueno, Francia mencionás, tuvimos Brexit al principio de año, tenemos a Macri en Argentina, tenemos un corrimiento global que no solo es... Por algunos clivajes es ideológico, lo que pasó en Estados Unidos demuestra que el único clivaje no es ideológico ni socioeconómico, sino que hay otros, pero tenemos un corrimiento del mapa político electoral global. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si a este cóctel de Brexit y Trump se le suma un Le Pen en Francia? Una Le Pen en Francia. Bueno,
No Difícil, descarto, perspectiva, te planteo. por supuesto, con las salvedades del caso. Ayer conversaba con una persona, me preguntaba y yo realmente no supe qué contestarle, pero me parece una perspectiva interesante. En el Reino Unido posterior a Brexit, con un Donald Trump con la agenda que impulsó, podemos ver un cambio de paradigma del estilo que se dio con Thatcher y Reagan, con el dúo de Thatcher y Reagan en los 80, y esto sería un cambio de paradigma hacia cierta, por lo menos la desintegración política, si bien la económica es más difícil con la perspectiva del caso. Creo que es una agenda posible y es una transformación posible que debería además impulsada muy fuertemente si Marine Le Pen o incluso Nicolas Sarkozy ganaran la elección francesa. Bien, una pregunta más, ya los dejo a ustedes. Se dice, perdido quedó Hillary, no ganó Trump. Yo no coincido tanto, pero ¿qué pensás? Así que, ¿cómo se explica la derrota demócrata más allá del triunfo de Trump? Bueno, yo era muy escéptico cuando lo leí, más allá de que creía que daba en el clavo con algunas cuestiones que tienen que ver con el cinturón industrial, pero recomiendo mucho el artículo que sacó Michael Moore 3 meses antes de las elecciones, en el cual decía: Hillary no genera entusiasmo. Si la gente votara desde su Xbox o PlayStation, probablemente Hillary ganaría por mucha diferencia. Ahora, Hillary no genera entusiasmo. Los votantes del Rust Belt están enojados. Y no tenemos una agenda demasiado clara para ofrecerle a los votantes para entusiasmarlos, además del problema de la candidata. Bien, creo que en eso están algunas de las claves, y creo que para ganar habría que haber tenido aquello que permitía una movilización. Desde el Obama 2008 hasta ahora se fueron perdiendo los demócratas a razón de 5 millones de votos cada elección. De 69 millones de votos que sacó Obama, 65 millones de votos sacó Obama en el 2012 y Hillary sacó algo cercano 60, a 60, 59 y tanto. Pasan por monedas el 60, sí. Sí, bueno, aun cuando le alcanzó para Ganar en el voto popular, no alcanzó para la elección, y ahí están esos votos. Los estados que uno preveía que podía haber sorpresas fueron los que dieron sorpresas. Ahora, en lo que dieron sorpresas en que Trump consiguió movilizar y Hillary no. Y el voto de género y el racial no cumplió las expectativas demócratas. Por ejemplo, las mujeres blancas, el 53%, por las encuestas, que siempre son un margen reducido del universo total, 53% de las mujeres blancas habría votado por Trump. Pero si se mide el grado de educación, es muy diferente el escenario. Si no tienen título secundario, es el 80 y pico % votó por Trump. Y si tienen título universitario, es el 60% votó por Clinton, una cosa así. Sí. Uno esperaba números sí, pero es que efectivamente, así como se hablaba de la América de los valores en su momento para explicar el voto de los evangélicos blancos por el Partido Republicano, bueno, lo cierto es que tiene que ver con una agenda reaccionaria en general, en lo social. Reaccionaria quiero decir incómoda con las modificaciones de la sociedad de los últimos 30, 40 años, incluso la onda larga desde la ley de derechos civiles, y por eso vemos que en el voto rural es donde más se manifestó esto de que no había brecha entre las mujeres y los hombres, porque seguramente las expresiones de Trump no les parecen simpáticas. Ahora seguro que la agenda de feminismo y aborto y claro, liberalización de las costumbres es transversalmente repudiada en términos de género entre hombres y mujeres. La brecha entre hombres y mujeres es mucho más clara en las ciudades que en los distritos rurales y en los distritos más pequeños. Entonces yo creo que allí no afecta tanto tener un candidato con el nivel de misoginia de Trump, porque creo que la agenda machista está también incorporada en claro. ellos. Yo te quería hacer una consulta. Más allá de estos clivajes que bien se describen hacia adentro de la sociedad norteamericana, ¿qué podemos esperar nosotros como país y en general el concierto regional de la política exterior norteamericana? ¿Va a haber un cambio? ¿Va a haber un vuelco? ¿No? ¿Qué opinión tenés y cómo se va a ver reflejado eso en la agenda argentina? Primero, todos los cómo se va, de vuelta tomo con pinzas lo que creo que pueda pasar. Yo no veo demasiados cambios, salvo en la aproximación a algunos temas que son puntuales y que son muy caros a los diferentes partidos. Esto es la aproximación militarista o menos militarista a la cuestión de Colombia, la relación con Cuba. Creo que ahí puede haber retrocesos y esos retrocesos pueden ser significativos. Ahora,
Respecto de la Argentina, quizás el vuelco en la asociación podría ser que privilegie un poco más al gobierno de Temer que al gobierno argentino. No los veo tan preocupados por las cuestiones de legitimidad que puede tener el gobierno de Temer como para mostrar al gobierno argentino como un mejor ejemplo. Pero no veo grandísimos cambios. Lo que creo que puede afectar mucho a la región es si llegara a haber una confrontación comercial de algún tipo con China más abierta de la que existe ahora, si las tensiones actuales se dispararan por la política republicana, ya sea porque genera un impuesto sobre la producción o alguna medida equivalente. Eso nos podría afectar porque evidentemente China es el primer cliente de nuestras ¿La exportaciones. posición de la Cancillería a último momento nos puede perjudicar también o no? No lo sé, creo que no fue feliz sin dudas la posición de la Cancillería, creo que para la expresión que nos dieron de la Messi de la diplomacia hemos tenido varios gafes y esto me parece desde el principio que fue un gafe pronunciarse claramente por una candidata en una elección sobre la que no tenemos influencia y en la cual Argentina no teniendo influencia tampoco había una tendencia muy clara por la cual obtener una ventaja. Realmente no comprendo qué fue lo que motivó esta posición argentina tan clara. Y después me parece aún más incomprensible y realmente reprochable que con la elección terminada la canciller desde su cuenta oficial de Twitter señale que le parecía una lástima que una persona tan preparada no haya llegado a ocupar el cargo para el que se postulaba porque efectivamente no veo que tenga una función de acuerdo al lugar que ocupa. Y no teniendo una función creo que tiene que ver con su impulso personal, con el impulso de su carrera personal y sus relaciones personales. Quizá me equivoco, por supuesto, pero me parece que eso es grave y que se vio en la política exterior argentina cuando ella hizo su candidatura a secretaria general de la ONU. ¿Qué se puede esperar de este aislacionismo a lo Salazar que predica Trump? Digo, vos mencionaste algunos temas en torno a el proceso de paz en Colombia, el vínculo bilateral con Cuba. Cabe señalar que hay movimientos y ejercicios militares en Cuba por estas horas. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Fortalece o debilita al multilateralismo que predican los BRICS, que está empujado también por el Vaticano? Digo, ¿qué consecuencia puede traer este aislacionismo en el Medio Oriente? Si es que efectivamente es un aislacionismo, si es que hay algún tipo de margen, si es que existe alguna evidencia empírica de que finalmente pueda llevar adelante este programa de, bueno, somos endógenos, que apostamos a un crecimiento interno. Bueno, ¿cómo lo ves todo este tema? Si en lo económico yo lo veo complejo, en lo político me parece directamente imposible que los Estados Unidos sean aislacionistas en esos términos. Por supuesto, espero tal vez alguna menor intromisión en materia de derechos humanos, esto es Estados Unidos no siendo demasiado exigente con los gobiernos que responden a sus intereses en materia de derechos humanos. Creo que en ese sentido Israel, Arabia Saudita, Turquía en el Medio Oriente festejan el resultado. Creo que podría ser preocupante no tanto por Trump, que creo que no está demasiado interesado en el asunto, sí por el establishment republicano, las consecuencias con el acuerdo nuclear que firmaron los Estados Unidos con otros países, con Irán. Y, a ver, no sabemos del todo cuál va a ser la política exterior de los Estados Unidos. Quizá haya un cambio en algunas prioridades, quizá le exijan a los países de la OTAN mayores gastos y mayores contribuciones en la defensa continental, y la amenaza sería, si no, dejar muchos de estos países librados a la influencia rusa. Yo no creo, en cambio, que pueda cumplir ninguna de sus amenazas respecto de financiar y de fondear a Japón y Corea del Sur, que tienen a China como un vecino amenazante, si se quiere, y omnipresente. Equivaldría también, esto va a ser otro problema que va a tener, que es si efectivamente vas totalmente hacia atrás en los acuerdos comerciales en el sudeste asiático, equivaldría a poner a estos países en los brazos de China. Por eso creo que la agenda es un misterio, porque si la tomamos literal todo lo que ha dicho, los intereses que pueden darse son contradictorios. Todo era muy inmediato, todo tenía que ver con gastos, problemático. Martín, ¿era esperable esta resistencia que hubo del día después de las elecciones, resistiendo con aguante en las calles de Nueva York, la gente? Claro, ¿era esperable eso? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue la historia de esta transición? ¿Cómo le va a resultar? ¿Cómo va a resultar? Veremos lo que propone Trump. Hoy vemos a Trump sosegado y bastante tranquilo. Ahora, el resistiendo con aguante
en mi experiencia personal, habiendo estado en California, en Los Ángeles, en lugares bastante progresistas poco antes de las elecciones, creo que tiene que ver con cierta impotencia, igual que aquí cuando ganó Macri, digo, mucha gente realmente tiene que sentir impotente porque hablando y sin que uno le preguntara, espontáneamente decían, me da vergüenza que este tipo sea candidato a presidente de mi país, digo, mucha gente, qué sé yo fui a ver Desert Trip, un recital de los Stones y que estuvo ahí, y todos estos hippies, por supuesto, que estaban muy muy disconformes con que un tipo así pudiera ser presidente. Hoy te noté escéptico respecto a la posibilidad de que Rusia y Estados Unidos ahora inicien un camino de diálogo constructivo, en un tuit que leí. Hay bastantes que apuntan a que con Hillary la relación con Rusia hubiese escalado, venía escalando a partir de la guerra cibernética, un capítulo aparte de la elección muy interesante, pero bueno, no es el principal capítulo para tratar hoy. Y bueno, planteaban que la relación con Trump es de otro tenor. ¿Vos crees que es cierto esto? ¿Que es de esperarse que el acuerdo con Irán se mantenga? ¿Que en Siria se encuentre una solución? Es difícil poner definitivas, hacer una perspectiva definitiva de lo que va a suceder, pero yo veo que hay demasiados puntos de conflicto. Esto es, pueden dejar parte de la defensa de la defensa exterior en el este europeo, digo, dejar Ucrania, dejar los países del Báltico, dejar a Rusia, puede ser. Digo, ahora también tienen el problema de Irán y Siria. Tienen una serie de conflictos con el precio del petróleo y la industria petrolera, tienen también conflicto con el fracking entonces tienen una serie de conflictos que son estructurales. ¿Estados Unidos va a abandonar su política exterior en todos esos frentes? Yo si no veo que en el mediano plazo, más allá de una distensión, los intereses son contradictorios, exactamente. Entonces veo muy difícil un acercamiento de largo plazo de Rusia con los Estados Unidos, más allá de la afinidad circunstancial entre los líderes. Bien. Yo, antes de pedir a Martín, Dale. quisiera hacer una pregunta más. ¿La globalización siglo XXI está pariendo candidatos antisistema o que plantean regresos inverosímiles? Digo, pienso en el caso de Estados Unidos, pienso en el ascenso de la derecha en Francia y, bueno, lo comentaba Gonzalo, lo del Brexit y quizás el no a Colombia también. ¿Podemos esperar a futuro el surgimiento de más candidatos triunfantes en este estilo? Yo creo que ahí va a ser interesante ver qué es lo que pasa con Trump. Depende cómo Trump pueda gestionar esto y si Trump puede cumplir con alguna, al menos con una parte de su agenda, si se prueba exitoso de algún modo. Si se prueba exitoso, probablemente puedan ascender este tipo de candidatos. Yo más que totalmente antiglobalización lo veo más reaccionario, que va a terminar fugando hacia una agenda más reaccionaria en lo social y en lo que tiene que ver con lo migratorio, que eso sí ya lo estamos viendo, ya está funcionando, la unidad nacional, étnica o religiosa en un montón de países se está probando exitosa. Soy más escéptico que se pueda establecer una agenda comercial tan... Bien, lujos que nos damos acá en este programa, analizar a fondo el tema Trump. Gracias por haber traído a este invitado. Por favor, gracias a él por venir. Muy, muy agradecidos por haber estado acá. Martín Shapiro, ahora te lo voy a decir bien para no volver a cometer errores y que no me critiquen. Gracias por estar, en serio. Vamos ahora a una tanda con El tiempo es veloz por David Lebón y Pedro Aznar. Bueno, último bloque de modo legislativo. Se sumó a la mesa ahora Víctor Holich. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, Marce. Vuelvo a saludar. Sí, ya saludaste, con la pero camarita hace un rato, todo apurado. Quiero hacer una moción. A ver. Así como presentás a la compañera como secretario general pausa de profesionales, sí, quiero que presentes a la compañera como secretaria general. Ahí está. Pausa y la especificidad. Vamos, entonces tenemos acá en la mesa, tenemos a la secretaria general de la Secretaría de la Mujer, porque acá yo los subí a todos de rango. ¿Qué tal? Gladys Benítez, hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Y está Elina Temporetti, que es del Senado y también colabora en la Secretaría de la Mujer. ¿Todo bien? Todo bien. Hola, ¿qué tal, Elina? Bueno, vinieron porque un poco queremos repasar la agenda de la Secretaría de la Mujer. Esto sabemos que estuvieron haciendo algunas cosas, estuvieron de viaje, estuvieron trabajando en temas de violencia laboral. A ver, ¿querés contarnos, Gladys? Sí, cómo no. Bueno, estos tiempos estuvimos haciendo muchas actividades, como es costumbre, de la Secretaría. Participamos del encuentro de mujeres en Rosario. También yo participé en un encuentro de mujeres a nivel internacional a través de la Secretaría de Internacionales
en Brasil. ¿Qué son encuentros de sindicatos o otras organizaciones? No, sí, son de sindicatos, sindicatos. de todo el Cono Sur, de Brasil y Cono Sur, sí. Bien. Así que eso estuvimos en Brasil, justamente hablando sobre el tema de violencia laboral, viendo cómo todos los sindicatos en los distintos lugares cómo trabajan. ¿Impacta de la misma manera el tema de la violencia laboral en toda la región? En toda la región impacta de la misma manera. Lo que sí, nosotros vamos siempre un pasito más adelante. Nosotros desde el 2012 tenemos un manual de procedimientos, desde el 2012 creado. Bien. 125 gremios fuimos los que participamos y bueno, y a través de ello lo pudimos realizar. El Ministerio de Trabajo en el 2012 lo pusimos acá en el Congreso de la Nación, Sí. se presentó en el Congreso de la Nación, así que bueno, muy contentos por eso. Chile y Brasil lo están presentando a partir de ahora, de este año. Qué inspirador, ¿no? Qué Sí. bueno. En base Así a la que- experiencia que hubo acá. También en base de la experiencia nuestra, sí. Nosotros estamos trabajando muy bien. Y bueno, sí, ellos también tienen mucho problema laboral. ¿Sí? Mucho. Sí. ¿Y estuviste acompañando a la Gladys también? No, yo en ese momento no. Fue solita. Fue solita. ¿Y qué actividades estuviste desarrollando vos, Delina? Contanos. Bueno, yo me quedé acá. Obviamente. Bueno, no, yo participé en el 28 de octubre en el primer Congreso Nacional sobre Violencias en el Ámbito del Trabajo, haciendo foco en las violencias. Esto fuimos invitadas, sí. Digamos, APL participa de una intersindical. Sí. Que la conformamos hace muy poquito, hace más o menos 2 años. Acá estamos 130 gremios y lo que quiero destacar es que APL fue elegido a través de un trabajo que he presentado, un PowerPoint, y bueno, este PowerPoint fue presentado y lo que acá se tocó fue desde la óptica de distintos, más allá de la parte sindical, sino de la parte del derecho, de las ONG, desde la facultad. Y este congreso también se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales, desde la carrera de Relaciones del Trabajo. Ajá. Estaba la organizadora también, era Alivio, que se llama Ambientes Libres de Violencia. También de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo. Y bueno, hicimos varios contactos y a raíz de esto también el 29 de noviembre va a venir la doctora Dobarro, que está confirmada, que ella es prosecretaria de la Sala 9 de la Cámara Penal del Trabajo. Así que bueno, estamos también... ¿Qué va a dar una charla de asesoramiento? Va a dar una charla desde la parte legal, ¿sí? Y también van a venir del Ministerio de Trabajo, de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, la doctora Patricia Sáenz, va a estar nuestro secretario general. También estamos invitando a senadoras y también tenemos confirmada María Luisa Storani, que ya tiene un proyecto que tiene media sanción en diputados y pasó a Senado. Y todavía está con el Estado parlamentario. Así que por en eso la banca de es la muy mujer, importante ¿no? que ella venga. No, ella no es de la banca de la mujer, ella es mandato Parlasureña, partido, es diputada del Sur, Parla Sur. del Estuvo Parla en la Sur. apertura de la jornada esta que hicimos sobre Exacto, que hicieron las de la compañeras ICP. de la Secretaría de De la Relaciones ICP. Internacionales. Importante esto, el abordaje multidisciplinario. Me parece que la violencia laboral nos afecta a todos, a los que se suele asociar a un problema de mujeres y en realidad es un problema de todo el género, sí, afecta claro. a todos, y me parece importante esto, que desde En el diferentes mundo disciplinas... es 1 de cada 10 y el 75% es mujer. Esto es ¿Cómo así. se define violencia laboral? ¿Qué es un acto de violencia laboral? Si lo tuvieras que explicar, Gladys. Bueno, un acto de violencia laboral se puede dar entre pares, se puede dar entre el jefe hacia el agente que tiene, y también entre de abajo para arriba, como decimos nosotros, también. ¿sí? También se dan. Y sí, Pero es más porque grave si es de arriba hacia abajo, ¿no? Es hostilidad, es acoso. es acoso, Siempre es hostilidad, pero siempre es igual, no quita que sea de nosotros hablamos de abajo hacia arriba, de partes lineales y de arriba hacia abajo, no quita, siempre es acoso. Cuando una persona, siempre, por eso decimos nosotros, siempre nos tenemos que mantener en el respeto.
es el buen trato y el respeto. Todos venimos a trabajar, más allá del lugar que estemos pasando por el momento. Tenemos un trabajo, lo queremos cuidar y nos queremos respetar. Ese es el fin, pero no es donde nos desarrollamos. Claro, ¿no? lógico, Por eso, ¿no? Siempre cuando uno tiene un problema, siempre decimos que uno tiene que buscar hablarlo. Sí, el primer paso es hablarlo con los compañeros, más allá de si te escuchan o no te escuchan. Esto se lo pregunté el año pasado. ¿Se acercan los compañeros a hablar a la secretaría? Se No, acercan. yo estoy hablando de la víctima cuando está pasando en una situación de violencia. Claro, ¿no? pero ¿qué hacen? Claro. En el ámbito del sindicato, ¿cómo reaccionan? Las ¿Se compañeras acercan? y compañeros se están acercando. Lamentablemente, lo tenemos que decir. No tenemos por qué negarlo y ocultarlo. En todos los sectores hay violencia laboral. Así que sí, los compañeros y compañeras se están acercando, tanto hombres como mujeres, a exponer, a hablar. Bueno, y tratamos de conciliar si hay un lugar para conciliar, y si no, bueno, cada uno sabe la consecuencia que tiene que tener si sos agresor, ¿cierto? Así que bueno, sí, tratamos en lo posible de concientizar sobre todo lo que te dije, el respeto. Somos trabajadores y trabajadoras. Yo quiero destacar dos cosas. Primero, que la valentía de este grupo de compañeras por poner estos temas arriba de la mesa, que sabemos que son urticantes, de los cuales no siempre se quiere hablar, está bueno que se hable. La capacidad de Norberto para articular todo esto y para también llevarlo adelante como agenda sindical, y decir que también la mayoría de los conflictos, por lo menos de los que yo tuve conocimiento, han tenido una resolución. A veces la conciliación, a veces el desplazamiento del cargo del violentador, digamos, y en otras situaciones, bueno, pero digo, nunca son problemas que se esconden debajo de la alfombra. En todos los casos, por supuesto, tomando las precauciones del caso, porque sabemos que son testimonios que tienen que quedar en la intimidad, que no se pueden difundir masivamente, pero siempre la Secretaría y el gremio en su conjunto han dado una respuesta a cada uno de los problemas. En realidad, como bien dice Esteban, ¿no? También tenemos el acompañamiento, por supuesto, sobre todo de nuestro secretario general. La misma existencia de una Secretaría de la Mujer ya marca un perfil del gremio. No todos los gremios tienen una Secretaría de la Mujer, así que ya eso está marcando, está poniendo en la agenda el tema de la mujer, ¿no? Y su problemática. Y sí, nosotros desde el 2008, desde que asume Norberto Di Próspero, tenemos Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Juventud, y bueno, y todas las secretarías que se crearon en esta última etapa, ¿no? Hay una muestra de arte, nos decías, también en una agenda. Sí, lo que te estaba comentando, primero va a ser la muestra el 29 de noviembre, alrededor de las 14, no tenemos confirmada exacta la hora, porque luego a las 15:30 nosotros, lo que te decía, que teníamos la charla sobre violencia laboral y violencia doméstica en el salón auditorio de la Cámara de Diputados. Perfecto. Entonces después nos van a confirmar y nosotros lo podemos poner en las redes sociales. Ya está colgado lo que te quería decir en el Facebook, en las páginas, para que se puedan interiorizar. Para que la gente ya lo vaya reservando su lugar. Me parece que nuestro productor nos está echando, para variar. ¿Quiere decir algo, Víctor? ¿Qué son, 2 minutos o viva Perón? Las dos cosas. Víctor. Feliz día legislativo. Feliz día legislativo, aprovechemos este momento. ¿Cómo vivieron el acto de hoy? Muy lindo, la verdad que entre compañeros de muchísimos años, de todos los sectores, compañeros nuevos y compañeras nuevas, que es muy lindo ver. Y hoy le decía a una compañera que tenía al lado, le digo, ¿te acuerdas cuando entrábamos nosotros? Éramos todas así, ¿viste? Porque es verdad. Pero quiero comentarles algo. Nosotros para el 21 de septiembre tratamos de que todos los que participemos todos con el tema de la bandera de la paz, que tuviéramos una interpretación en una tela. Estamos trabajando con el tema del Consejo de la Paz, estuvimos involucrados ahí, y bueno, les quiero comentar que de ese trabajo salieron 23 metros realizados por todos los trabajadores y trabajadoras del Congreso de la Nación. ¡Wow! Así que trabajamos, estamos orgullosas y la van a ver colgada el día que hagamos la exposición. Importante eso, que cada uno aporte un granito de arena, entre todos se arme el conjunto. Eso es lo más importante. Bueno, nos quedamos sin programa. Elina, Gladys, gracias por haber estado acá con nosotros. Ni bien tengan novedades de la Secretaría, son bienvenidas, por supuesto, y también lo vamos a compartir en las redes sociales. Y yo quiero destacar también, las compañeras, las uñas de Gladys, mostrarle a Gladys a cámara, por favor. Impresionante. La feminidad. Súper original. Elina también, cuidando sus dientes como corresponde. Es integral. El trabajo de ella es integral. Yo también.
Acá las mujeres nos Como la tratamos chica de drag. cuidar y vamos por más. Vamos tratando de mejorar la estética. Ay, gracias, Nicolás. Una última cosita, los compañeros que quieran participar, que se comuniquen a la Secretaría de la Mujer o nos manden un mail, y la parte de fotografía es hasta el 16 de noviembre. Si tienen fotos sobre violencia doméstica, puede ser del año una menos que hayan tomado. Bueno, sí. ¿sí? ¿Cómo sería el mail? Para... mujer@pldigital.org.ar y igualdad-oportunidades @pldigital.org.ar. No tuvimos ningún segmento cinematográfico, alguna película para recomendar. Chicas, siempre todas las Sí. semanas tiramos algo. ¿Alguna ¿Tienen película? alguna película sobre violencia sindical o algo que quieran? No, en este momento no. Ninguna. No. Bueno. Sí, así de repente cuesta, ¿eh? Cuesta. De repente cuesta. Hay una ¿Alguna? película, A ver. Norma Rae, que es sobre el ascenso de una mujer sindicalista, que la protagoniza esta Es actriz. vieja, ¿no? Es vieja, Sí, es una yo película la vieja, vi. es norteamericana y bueno, es el trabajo de una mujer en una fábrica textil y cómo bueno, ante un accidente laboral se hace una denuncia, bueno, hay una resistencia de... Ahí tiran otra, Greca está tirando otra que es... Recursos Humanos de Laurel Cantec. No es la, está. no es la que Ah, estoy, sí, en la que sí. estoy comenzando yo, la actriz principal es Sally Field. Ah, Sally Field, claro. Es una muy buena película. Sí, buenísima. Para la próxima vamos a... Dale. Bueno, dicho esto, ya pasamos todas las parroquiales, nuestras recomendaciones cinematográficas. Gente, no nos va a quedar otra que irnos. Volvemos a decirles a todos, a decirnos a nosotros mismos, feliz día del legislativo. Pásenla lindo. Este programa se llamó Modo Legislativo. Gracias a Fabián Esteco, el director de la radio de la Biblioteca del Congreso, y a Norberto Di Próspero, secretario general de APL. Chau, hasta la semana que viene.